años, que está en tratamiento crónico por polimialgia reumática. Cuña publicitaria, no os liéis entre la polimialgia reumática, que es una patología grave, ¿vale? Polimialgia, patología grave. No os liéis con la fibromialgia, que es una mujer en la que tiene muchos dolores, pero que el tratamiento analgésico que le vamos a ofrecer a esta paciente no llega nunca, por ejemplo, al nivel de los opioides. La polimialgia, que es la patología que se relaciona con, la patología reumática, que me he quedado a medias de la regla mnemotécnica, ¿vale? Polimialgia con P es la patología reumática. Patología reumática, ¿por qué? Porque se relaciona con la arteritis de la temporal o de células gigantes, que como sabéis es la que se asocia con las noyas arteríticas. Entonces, los pacientes que tienen polimialgia reumática, que es una patología reumática, los tengo que tratar con corticoides de mantenimiento, con lo cual me están diciendo que es una mujer con un tratamiento corticoideo crónico. Me dice que viene a la consulta por dolor inguinal derecho irradiado a la cara anteromedial del tercio proximal del muslo, de inicio insidioso y sin traumatismo causal. ¿Vale? Me dice que está en la parte anteromedial del tercio proximal del muslo, es decir, me está diciendo que no llega a la rodilla. Un dolor que no llega a la rodilla, lo que me tiene que hacer pensar es en la cadera, ¿vale? Una señora con corticoides y una patología en la cadera, ya tengo que tener la respuesta en la cabeza automáticamente. Seguimos. Empeora con la bipedestación, hacemos una radiografía simple en la que se observan leves cambios degenerativos simétricos en ambas caderas, es decir, veo que hay algún cambio, pero no hay nada que me llame la atención en esta paciente y por eso le hacemos una radiografía, una resonancia magnética para ver qué es lo que está pasando en esa cadera. Todos sabéis perfectamente a estas alturas que es una necrosis avascular de la cabeza femoral lo que vamos a ver y fijaos que nos estaban hablando de la cadera derecha, fijaos cómo no es simétrico respecto a la contralateral y, perdonadme. Tenemos que saber que en el caso de la necrosis avascular, os lo preguntarán en simulacros más adelante, es cuál es el tratamiento que tenemos que hacer. El tratamiento, aunque yo he llegado al diagnóstico definitivo haciendo una resonancia magnética, quien me lo está marcando va a ser la radiografía. Si yo no tengo cambios en esta radiografía, si es una radiografía normal, lo que tengo que hacer, quedaos con esta palabra, es un foraje descompresivo. Más menos colocar un injerto, que sería el estadio 1. En el resto de casos, cuando yo tengo alteración a nivel de la radiografía, quistes, esclerosis, remodelación de la cadera, hay distintos estadios, pero quedaos con que en el resto el tratamiento va a ser colocar una prótesis. ¿Vale? Esa diferencia entre radiografía normal les hago un foraje, el resto de casos que tienen cualquier cambio en la radiografía sí que les voy a colocar una prótesis. Fijaos que en esta señora me decían que tenía cambios, pero esos cambios eran simétricos, con lo cual eso puede estar explicado perfectamente por una artrosis de base que tenga ella. Pregunta vinculada a la imagen número 28. Estamos ante un hombre de 40 años que viene por visión borrosa, dolor y ojo rojo derecho de 3 días de evolución. La exploración biomicroscópica se muestra en la imagen biomicroscópica, que es lo mismo que decir la foto del ojo, ¿vale? La biomicroscopía es lo que vemos con la lámpara de hendidura, con el microscopio que tenemos en las consultas. Y nos dicen que la presión intraocular en ese ojo es de 10 milímetros de mercurio y el fondo de ojo no muestra alteraciones. ¿Cuál es la primera opción diagnóstica? Simplemente viendo el enunciado hay una opción, dos opciones que tendréis que descartar automáticamente. 1. Coriorretinitis. 2 cosas. La primera, si me están diciendo que en la imagen me están dando una foto de la lámpara de hendidura, con la lámpara de hendidura yo lo que voy a ver es por lo anterior, es decir, voy a ver la superficie del ojo. Si quieren que diagnostique una coriorretinitis, una retinitis, una inflamación de la retina, necesito que me den una prueba en la que yo vea la retina, necesito una retinografía. Con lo cual, coriorretinitis ya de entrada la voy descartando y además me dicen que el fondo de ojo no muestra alteraciones. Opción 2, queratitis herpetiforme. Bien, esto me tendrían que dar una foto y como ya sabemos que además lo hemos visto juntos en una tutoría, lo que tengo que ver en la herpetiforme es una dendrita, la típica dendrita que tiñe
que nos pondrían seguramente una foto con la lucecita azul y una dendrita en amarillo. 3, uveitis anterior, que podría tener distintos hallazgos. Y 4, crisis glaucomatociclítica. Esto, ni idea ninguno de lo que es, pero hay una parte de la palabra que está diciendo glaucoma y hay una parte del enunciado que me dice que la PIO es de 10. Si no lo sé, lo descarto automáticamente. Y lo descarto automáticamente porque este paciente no tiene una crisis glaucomatociclítica porque la PIO es normal, punto. Con lo cual, he reducido mi pregunta a estas dos opciones y es saber si tiene una dendrita o no tiene una dendrita. Veo la imagen y no veo esa luz azul con esa dendrita amarilla, con lo cual el diagnóstico va a ser una uveitis anterior. Además aquí, bueno, veo esta hiperemia ciliar, esta hiperemia periquerática, que es el enrojecimiento alrededor de la córnea, y veo aquí esto blanquito, que seguro que todos sabéis que es un hipopión. Vamos a explicar un poquito. Uy, perdonadme. Bueno, entonces el diagnóstico es uveitis anterior y vamos a explicar un poquito cómo es, cuáles son los hallazgos de una uveitis anterior aguda. Voy a dibujar un ojo cortado en este sentido y aquí vamos a ver la córnea, que es lo que estoy dibujando. Vamos a tener el iris, el cuerpo ciliar y ya nos vamos hacia la coroides y en el otro lado lo mismo, el iris, el cuerpo ciliar y nos vamos hacia la coroides. La zónula, que son las fibrillas que sujetan el cristalino y ya estaría. Entonces, a ver, un momentito, que quiero cambiar de color. Uveitis es sinónimo de inflamación intraocular. En cualquier inflamación que yo tengo en el cuerpo, cualquier inflamación se caracteriza por que vienen células de todas partes del cuerpo a organizar esa inflamación en ese punto concreto. Igual que sucede en el resto del cuerpo, si yo tengo una uveitis anterior, voy a tener inflamación, voy a tener células en cámara anterior. Esto es lo que se conoce como efecto Tyndall. Células en cámara anterior. Si estas células son tantas que se van depositando, van a llegar a formar un nivel aquí en el ángulo. Este nivel es lo que hemos visto en la imagen, que se conoce con el nombre de hipopión. Si las células, en lugar de depositarse, si depositarse aquí en el ángulo, aquí abajito, se depositan en la córnea, van a formar lo que se conocen como precipitados retroqueráticos. Al producir tanta inflamación, es decir, todas estas células que están por ahí flotando, obviamente van a tener consecuencias, igual que en cualquier inflamación. Pueden llegar a formar sinequias. ¿Y qué son las sinequias? Pues es la adhesión del iris con cosas. Vamos a tener sinequias anteriores y vamos a tener sinequias posteriores. Las sinequias anteriores son las que vemos en cámara anterior, que es el espacio que tenemos entre la córnea y el iris. En cámara anterior, sinequias anteriores. Y en cámara posterior, entre la parte posterior del iris y el cristalino, cámara posterior, sinequias posteriores. ¿Qué más cosas vamos a tener? Estas células que están por aquí flotando son un tipo de inflamación, pero cuando yo tengo una inflamación de la uvea, de la parte, de toda esta parte del cuerpo ciliar, no solo se me produce inflamación a nivel del humor acuoso, sino que se me va a producir inflamación a nivel del estroma del iris, que justifica que estos pacientes tengan una miosis hiporreactiva, es decir, que tienen una pupila más contraída, más chiquitita y que además responde menos a la luz. Se afecta el cuerpo ciliar, que deja de producir humor acuoso y, por tanto, produce disminución de la presión intraocular, como este paciente que tenía una PIO de 10, que es un poquito baja, excepto en el caso del herpes, que lo típico va a ser que sean uveitis hipertensivas. ¿Qué más voy a tener? Como consecuencia de toda esta inflamación, el paciente puede desarrollar cataratas. Como consecuencia de toda esta inflamación a nivel del ángulo iridocorneal, el paciente puede desarrollar glaucoma. Y, por supuesto, con lo que empezábamos, los síntomas típicos, que va a ser esta hiperemia ciliar o periquerática, típica de las inflamaciones que tenemos en cámara anterior.
Con lo cual, siempre que nos hablen de un paciente que tiene Tyndall, que tiene precipitados retroqueráticos, una miosis hiporreactiva, hipopion y sinequias, tenemos que pensar en una uveitis anterior y como buena inflamación que es, tenemos que sabernos el tratamiento. Y el tratamiento van a ser corticoides tópicos para disminuir la inflamación y además les vamos a poner a los pacientes midriáticos, es decir, fármacos que dilaten la pupila o cicloplégicos, ¿vale? Que lo que van a hacer es que van a impedir la formación de estas sinequias posteriores al tener todo el rato dilatada la pupila. Está dilatada la pupila, el iris, la parte posterior del iris está más lejos del cristalino, no contacta y no se forman esas sinequias posteriores y además hace que disminuya bastante el dolor en estos pacientes. Con lo cual, hombre joven que llevaba 3 días con dolor con ojo rojo, es típica también la fotofobia, que os lo contarán en algunas preguntas relacionadas con la uveitis, pues típico caso de uveitis, tratamiento con corticoides tópicos. Pregunta vinculada a la imagen número 29. Mujer de 35